Las redes sociales se llenan de mensajes según los cuales la Agenda 2030 es un plan de la ONU para crear un gobierno de dominación global que controle no solo los recursos naturales, sino también a las personas. La narrativa conspirativa parece haberse adueñado también de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Debemos preocuparnos? ¿Hasta dónde pueden llegar esas teorías ultraconservadoras? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Esta semana, en la mesa editorial de Conectas, analizamos varios temas muy relevantes, como el reconocimiento que hizo la ONU según el cual no se cumplirán las metas de desarrollo sostenible en 2030. Y de las muchas aristas del tema, nos llamó en especial la atención la influencia que han tenido en ese fracaso las teorías conspirativas que pululan en las redes. Jamás me voy a dejar que nos impongan una agenda internacional. La agenda de Guatemala la pondremos nosotros los guatemaltecos. Creo en la vida, en la familia y en la libertad religiosa. No a la Agenda 2030. Yo voy a proteger a todas las familias guatemaltecas. Conmigo vas a estar mejor. Escuchábamos a Sandra Torres, candidata presidencial oficialista en Guatemala. No es la única aspirante que ha utilizado la Agenda 2030 en la campaña electoral del país centroamericano, a la que han calificado como un atentado contra las familias guatemaltecas. Esos discursos se asemejan mucho a las versiones conspirativas y ultraconservadoras que cada día circulan en las redes sociales. Para hablar sobre este tema inquietante, estamos hoy con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Hola Sugelis, bienvenida. Hola Mauricio, como siempre contenta de estar aquí. Explícanos por qué hay grupos que ven en la agenda de la ONU un verdadero enemigo. Ese discurso de ultraconservadores tiene un origen bastante difícil de determinar, porque cada cierto tiempo vemos cómo cambian las narrativas. Pero en este tema en particular, lo que se afirma es que la Agenda 2030 es un plan de la ONU para imponer un nuevo orden mundial con el cual se puedan controlar todos los recursos de la Tierra, se puedan confinar a las personas que supuestamente van a tener que estar marcadas con un chip, feminizar a los hombres con el uso de fertilizantes en los cultivos, diezmar a la población, legalizar el aborto, imponer la denominada ideología de género. O sea, es un abanico súper amplio de temas que supuestamente están contenidos allí. Esa narrativa ha sido adoptada por grupos ultraconservadores y de ahí que haya un enfoque en ciertos temas como los que tocaban Sandra Torres y Suri Ríos. Por un lado el aborto y por el otro esa concepción de familia tradicional. Es increíble que circulen esas historias, pero más grave aún resulta ver que algunos políticos comienzan a usarlas como argumentos para ganar votos. Sin embargo, el asunto es mucho más amplio y sucede en todos los países. Grisha Vera, editora de Conectas desde Venezuela, ha estudiado mucho el tema y nos cuenta a continuación por qué se reproducen estas ideas de conspiraciones por todas partes. Hola Grisha. Hola Mauricio, hola Sugelis. Bueno, yo creo que el problema base es que las personas no conocen realmente de qué va la Agenda 2030, que por ejemplo establece como principal objetivo la eliminación de la pobreza. Entonces gran parte de la narrativa se reduce y reproduce el rechazo a la diversidad sexual con argumentos y datos que generalmente son falsos o manipulados. La intención de este acuerdo realmente es lograr un mundo más justo, sostenible y sin discriminación, cosa que tampoco es nueva. La agenda no sale del gorro de un mago, corresponde al cambio de las sociedades y al reconocimiento de problemas mundiales. Gracias, Grisha. Volviendo contigo, Sugelis, cuéntale a nuestra audiencia de dónde salió esa agenda. Es interesante recordarlo. Justo como decía Grisha, la Agenda 2030 no fue un capricho. En 2015, la ONU y los países acordaron que para el año 2030 cumplirían 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se conocen como ODS, a través de 169 compromisos que buscan resolver los problemas más urgentes que enfrenta el mundo. Esas metas se refieren al fin de la pobreza y del hambre, la calidad de la educación y del empleo, la igualdad de género, el desarrollo sostenible e incluso la lucha contra la corrupción. Es una agenda bastante amplia, precisamente de esas situaciones que son los desafíos más urgentes que tenemos. Hace poco el secretario general de la ONU se refirió a los riesgos que enfrentaba el mundo por el muy probable incumplimiento de la Agenda 2030. Escuchemos las palabras de Antonio Guterres. Unless we act now,
the 2030 agenda will become an epitaph for a world that might have been. A ese posible epitafio del mundo que pudo haber sido y no será, al que se refiere Guterres, se unen ahora las narrativas conspirativas que representan ahora un elemento más para desafiar el cumplimiento de la Agenda 2030. Sobre este tema hablé con Juan Camilo Cárdenas. Él dirige el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene sede en Bogotá. Pero es interesante porque cuando uno mira los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno podría pensar claramente que aquí no hay ningún sesgo, digamos que hacia el espectro, en el sentido de que los ODS son principalmente de izquierda o principalmente de derecha. Ahí hay de todo. El ODS 16 sobre paz y justicia, instituciones fuertes, yo creo que en la derecha estarían muy contentos con eso. El índice 8 que tiene que ver con crecimiento económico no necesariamente es de izquierda. En todo caso, Sugelis, resulta más que evidente que esas teorías no tienen base alguna, pero sin embargo siguen rodando por las redes y diseminándose por el mundo entero. Parecería que estos grupos están más movidos por opiniones apasionadas y fantasiosas que por los hechos. Y el problema es que los expertos creen que discursos como estos, que no tienen nada que ver con la realidad de la agenda, pueden erosionar y dividir a la opinión pública en torno a la urgencia de lograr cumplir los objetivos. Y lo peor es que, como lo dijo el secretario general de la ONU, el mundo ya tiene graves problemas para cumplirla. América Latina no está exenta. Hay un desafío especial por la falta de institucionalidad y también por la inestabilidad política que ha sido un signo en la región. Gustavo Yepes, experto en desarrollo sostenible, nos habló de esto. La polarización y los cambios de mandatos y de nuevos objetivos frente a las ideologías políticas comienzan a limitar un poco la continuidad de ejercicios, ¿no? Incluso a pesar de que estos son más, de Estado que de gobierno. Entonces lo que pasa es que cada gobierno que llega, según su color político, pues define sus propias prioridades y los temas que deberían ser de Estado quedan en segundo plano. ¿En cuáles de los temas que tenemos vamos peor como región? Bueno, Mauricio, en general, la CEPAL cree que Latinoamérica cumplirá solo con 1/3 de los objetivos. Y los temas que peor llevamos son los más apremiantes. El fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el logro de ciudades y comunidades sostenibles, la acción climática, las mejoras en temas de paz, justicia e instituciones sólidas que son un aval para el fin de la corrupción. En cambio, en los temas que sí vamos un poco mejor son las reformas de salud, las políticas industriales y productivas y también en el uso de energías renovables. Pero ahora enfrentamos el fantasma de la Agenda 2030 presentada como si fuera una conspiración. Es bastante lógico que los expertos estén muy preocupados. Exacto, y hay caminos para bajarle un poco el ruido a estas narrativas. Gustavo Yepes nos cuenta. No podemos diferenciar entre un hecho y una opinión. Los datos científicos, la información evidente no existe para ellos. Sus emociones, sus percepciones son más poderosas. Entonces, son riesgos importantes que tenemos que manejar y donde los estados y las organizaciones tienen que comenzar a hacer esfuerzos importantes. Por eso el tema de la educación, si queremos que nuestra región avance, tiene que ser una comunidad educada que le permita superar ese tipo de problemas tan serios o de amenazas tan serias que tenemos en la actualidad. Me parece muy interesante lo que dice Gustavo, porque esa no es solo una salida, sino también una aspiración que resolvería muchos de los problemas que vivimos en Latinoamérica, aunque los resultados no se vean inmediatamente. Lo que parece claro es que el cumplimiento de la Agenda 2030 ya no solo depende de las dificultades propias de las reformas sociales pendientes, sino también de la arremetida ultraconservadora que quiere ponerle la lápida, incluso aún antes de nacer, a esa idea de lograr mejores condiciones sociales en la región. Bueno, esperemos que estos discursos tan extremos, tan imaginativos, tan fantasiosos, no logren sus objetivos de frenar el desarrollo de nuestro continente y sobre todo un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Sugelis. Por nada, siempre un gusto estar aquí. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de análisis de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.